أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. El día anterior lo habíamos dejado estamos estudiando el principio de la Suratul Waqiah y habíamos llegado a والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون والسابقون, y los precursores, esos son los allegados, los cercanos en los jardines del deleite. Y eso lo habíamos explicado. Y luego Allah dice ثلة من الأولين وقليل من الآخرين, un gran número de los primeros y muy pocos de los últimos. Eso también habíamos explicado algo de lo que significa, y ahora quiero hacer un apunte sobre ese asunto. Son muchos de los primeros y pocos de los que vendrán después, pocos de los últimos. Pero aquí hay que hacer una consideración que es muy importante. Y es, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que los cercanos, los allegados, en la primera generación serán muchos, mientras que al final de los tiempos y conforme avanza el tiempo serán cada vez menos. Y eso porque sallallahu alaihi wasallam dijo: Khairul Quruni Qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahum. La mejor de las generaciones es mi generación, y luego la siguiente, y así sucesivamente. Aquí hay algo que... Lo que dice el hadith, algo está mal copiado, es que la mejor de las generaciones es su generación, y luego irá a peor cada vez más sucesivamente. La mejor generación es la generación de los Sahaba, y luego ha ido degenerando hasta nuestros días. Y toda la gente de conocimiento siempre han dicho que en su época la situación estaba más degenerada que en la época anterior. Sin embargo, hay algo que nos afecta y que es importante. Y es que, a pesar de que los allegados serán muy numerosos en cuanto al número, sin embargo, si hablamos de la recompensa y del rango, al final de los tiempos, pudiera ser que la recompensa fuera mayor que al principio de los tiempos. Y eso es porque los adelantados, los precursores, as-sabiqun, del final de los tiempos, será gente que se adelantará, que irá por delante, teniendo que vencer mayores dificultades que las que vencieron en las primeras generaciones, al menos en un sentido. Porque, por ejemplo, si pensamos en los Sahaba, en los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ellos estaban con el mensajero de Allah, lo veían físicamente, lo tenían delante de ellos, de manera que les resultaba mucho más difícil olvidar o caer en el olvido que a nosotros que no lo tenemos delante. Y de hecho hay un hadith muy conocido que apoya esto, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: echo de menos a mis hermanos. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estaba con sus compañeros y dijo: echo de menos a mis hermanos. Y los compañeros que estaban con él le dijeron: ¿acaso no somos nosotros tus hermanos, oh mensajero de Allah? Y él dijo: vosotros sois mis compañeros. Mis hermanos serán una gente
que vendrá después de mí, que creerán en mí sin haberme visto y que creerán en un libro que encontrarán escrito. Es decir, no estarán en la situación de los sahaba, que estaban con el mensajero de Allah, que estaban presentes incluso cuando descendía el Corán, cuando descendía la revelación, la inspiración de Allah, y todo estaba pasando delante de ellos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, aparte de enfrentarnos a una situación en la que la incredulidad es lo que prevalece, en una situación de mucha confusión, de mucha oscuridad, de mucha dificultad, en un sentido, hemos creído en el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y hemos creído en el Corán. La dificultad de los primeros tiempos estaba en que Allah los ponía a prueba como no nos pone a nosotros. Porque los sahaba, Allah los ponía a prueba con pobreza, con privación, más de la que nos pone a nosotros. Salían en incursiones en el camino de Allah, y unos volvían y otros no, y sufrían heridas que en términos generales, al menos nosotros en nuestra situación, no sufrimos. Sin embargo, las buenas noticias para nosotros en esto es que, a pesar de que los sabiqún son muchos más en los primeros tiempos, y no solo en los primeros tiempos a nivel del Islam, sino también en los primeros tiempos de cada generación, de cada comunidad. Si hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de los musulmanes españoles, de los que no nacimos siendo musulmanes, yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando éramos jóvenes, cuando habíamos entrado recientemente al Islam, había una fuerza y una luz que eran especiales, y que luego con el paso del tiempo se olvida y cuesta recuperar. Yo no sé cuál es la situación de los que han nacido siendo musulmanes, los que han tenido esa suerte, pero lo que sí está en nuestras manos es renovarnos continuamente, levantarnos y volver a empezar. Y luego también hay un hadiz conectado al que he dicho, si no es el mismo, donde sallallahu alaihi wasallam habla de esa gente que vendrá después de los sahaba, que vendrá después de la primera generación y que creerán en él sin haberlo visto, y añade, dice, y tendrán la recompensa de 50 hombres. En una transmisión dice 50 y en otra dice 70. En ambos casos lo que significa es mucho. Entonces los mensajeros, los compañeros, que habéis conocido con ellos, le dijeron, 50 hombres de los de ellos, y sallallahu alaihi wasallam dijo, no, de vosotros. Con lo cual, y Allah sabe más, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam está indicando con este hadith que aquellos que en tiempos venideros, que en tiempos de dificultad, en tiempos en los que los sabiqún sean un número mucho menor que en las primeras generaciones, tendrán los que den un paso hacia adelante, los que se coloquen en la vanguardia del din, los que luchen por establecer el din, los que llamen a la gente a la adoración de Allah, tendrán inshallah la recompensa de 50 o de 70 sahaba. Y vamos a seguir. Entonces luego dice, Ulaika al-muqarrabuna fi jannati na'im. Y ahora describe su situación en ese jardín. Dice, ala sururin maudunatin muttaqiina alayha mutaqabilin. Sobre lechos maudunatin, es decir, tejidos, y hay quien explica que es tejido con oro y con piedras preciosas. Y tenemos que apreciar aquí que en el jardín Allah nos va a hablar de cosas que hemos apreciado en este mundo.
Y hay secretos muy sutiles. Por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros, llevar oro es haram. Para las mujeres no, pero para los hombres sí. Hay una serie de adornos, hay una serie de lujo que es como si Allah lo reservara para la otra vida. Dice, sobre lechos tejidos con adornos de oro. Hay muchas explicaciones, pero no me quiero detener en eso porque se nos va a ir un tiempo que quiero utilizar para otras cosas. Mutakiina alayha mutakabilin, reclinados sobre esos lechos, y ahora dice algo que es esencial. Mutakabilin, unos enfrente de otros. Unos enfrente de otros. Y ahí, Allah sabe más, Allah está indicando, como dice algún comentarista, en concreto el Sheikh Ibn Ajiba, radiyallahu anhu, estarán unos enfrente de otros, dándose la cara, porque en el jardín no habrá envidia, nadie le dará la espalda a otro, no habrá soberbia, no habrá orgullo, no habrá rencor. Hermanos, unos enfrente de otros, mutaqabilin, dándose la cara. Aquí hay veces que nos damos la espalda, hay veces que evitamos mirar a alguien, que evitamos saludar a alguien, que no nos ponemos delante de alguien, porque hay algo pendiente, porque hay algo de rencor o envidia, orgullo, cuestiones pendientes. En el jardín todo eso desaparece. Porque dice, muttaqina alayha mutaqabilin, unos enfrente de otros. Y luego dice, yatufu alayhim wildan mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsafun. Circularán por ellos, pasarán por ellos sirviéndoles, porque la dicha completa, y eso lo experimentamos en este mundo, es cuando somos servidos. Y Allah creará, aunque hay quien dice otras cosas, pero todo cabe. Allah creará muchachos, mujalladun, que no morirán, que no sufrirán ningún deterioro, ningún tipo de envejecimiento, que circularán con akwab, son vasijas que no tienen ni asa ni ¿cómo se llama? El jurtum, como las teteras. La vasija no tiene ni asa ni morro, por decirlo así, mientras que el abarig, como todos sabéis, el ibrig en Marruecos es la tetera que tiene asa y tiene para servir. Wakas, y un vaso min ma'in. Ma'in es toda bebida que procede de un manantial. Es toda bebida que no se agota. Tanto sea agua como vino, que a lo que parece que se refiere aquí. Pero dice, la yusadda'una anha, no les dará dolor de cabeza, wa la yunsafun, ni les producirá embriaguez. Porque el vino de este mundo, y fijaros que las cosas que Allah ha creado en este mundo y que nos ha hecho desearlas, son cosas buenas. Lo que pasa es que Allah ha puesto en ellas una dificultad para que lo reconozcamos en ellas y para que esperemos que nos dé algo puro, algo que esté desprovisto de los inconvenientes de las cosas que hay en este mundo. Hasta las sandías tienen pepitas, las frutas tienen huesos, el pescado tiene espinas, los animales tienen huesos, todo tiene algo que dificulta las cosas. Entonces el vino produce resaca, produce dolor de cabeza y produce embriaguez, y en la embriaguez no sabes lo que dice. Una de las cosas por las que el vino está prohibido, y Allah sabe más, es porque te desinhibe, porque te hace perder la vergüenza. De entre los dichos de la gente antigua es, si no tienes vergüenza, haz lo que quieras, porque dará igual. Si pierdes la vergüenza, haz lo que quieras. Y cuando te emborrachas, pierdes la vergüenza. Dices lo que no dirías en circunstancias normales y haces lo que no harías en circunstancias normales. Entonces Allah les dará de beber de un vaso min ma'in.
de una fuente, de un manantial inagotable, de una bebida que tendrá el dulzor y el buen sabor del vino, pero no tendrá ninguno de los inconvenientes del vino de este mundo. Y Allah se recrea en detallar las delicias del jardín porque nos quiere hacer saborear algo de lo que habrá en el jardín, en el reino de los significados. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ, y fruta de la que elijan. La fruta tiene algo en sí mismo que notas que es algo como refrescante, pero al mismo tiempo es algo como, no sé cómo decirlo, como antiguo, y dirá de la que elegirán, porque habrá tanta que podrás elegir lo que quieras. Y Allah sabe más porque habla de eso. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, y carne de ave de la que deseen. Por eso nos gusta tanto el pollo. aunque yo leí un hadith, hay un hadith que dice que lo primero que tomará la gente del jardín, lo primero que comerá será hígado de pescado. Lo primero que comerá la gente del jardín será hígado de pescado. Carne de ave de la que deseen. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ لُؤْلُؤٍ مَكْنُونٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَحُورٌ عِين, y mujeres creadas en el jardín. La palabra hur significa cuando el blanco y el negro del ojo contrastan, se diferencian. Es un símbolo, es una señal de belleza. Cuando en el ojo el negro y el blanco son muy intensos y se diferencian perfectamente. وَحُورٌ عِينٌ, y también implica ojos grandes. Allah habla de las mujeres del jardín creadas para los creyentes. Dice كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ, parecidas a la perla oculta. ¿Por qué dice la perla oculta? Igual que en el Surat Ar-Rahman dice maqsuratun fil khiyam, como quiera que diga. Porque la perla oculta es una perla que no ha sido tocada, que está pura. Allah, ¿y por qué Allah no habla en el Corán de la recompensa de Hurul Ain, que es para los hombres, y no dice nada de las mujeres? Y hay algo que decir, y es el hecho de que hemos sido creados, y esto es un tema que requiere una atención mucho más profunda y más especial, pero Allah ha creado la creación a través de pares de opuestos. Y el ser humano está formado por el varón y la hembra. Y en eso hay un secreto. En cuanto a la naturaleza humana, en cuanto a la capacidad para conocer a nuestro Señor, que es lo que realmente importa, somos iguales. Tenemos la misma capacidad. Tanto el hombre como la mujer pueden conocer a su Señor. Y Allah no es injusto. Pero Allah ha hecho al hombre de una manera y a la mujer de otra. A los hombres nos ha hecho tener el deseo por las mujeres de una forma distinta al deseo que Allah ha puesto en las mujeres. Lo que es cierto es que en el jardín lo que vamos a encontrar es plenitud. O sea, nadie va a echar en falta nada. Nadie va a sentir que tiene menos que otro. La dicha va a ser completa para hombres y para mujeres. Y si Allah nos dice esto, es porque ha puesto algo en nuestra naturaleza. De hecho, ¿cuál es la sunna del profeta? Se me han hecho amar tres cosas. Se me han hecho amar tres cosas de vuestro mundo. Las mujeres, el perfume.
وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Y la alegría de mi ojo, el descanso de mi ojo, la frescura de mi ojo se ha puesto en el salat. Pero sallallahu alaihi wasallam se casó con varias mujeres y aconsejó, y esto tiene que ver con al-Luqlu al-Maknun, casarse con vírgenes. Sin embargo, en su sunna solo se casó con una virgen, Aisha, la madre de los creyentes, radhiyallahu anha. Pero Khadija era viuda, otras eran viudas, otras divorciadas. De las 11 mujeres que tuvo, solo una era virgen. Pero hay algo en eso que forma parte de lo que Allah ha elegido para nosotros. El varón no ha elegido ser varón, la hembra no ha elegido ser hembra. Ambos tienen la capacidad plena de conocer a su Señor. Pero Allah habla en el Corán de esto para hacer que lo deseemos, para hacernos buscar el jardín. Pero también son secretos, son indicaciones. Y hay muchas cosas para las mujeres también, pero todo esto merece un estudio, particular. Vamos a seguir. Yazan bima kanu ya'malun, como recompensa por lo que hicieron. Y Allah dice en el Corán, Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. ¿No es acaso el bien la recompensa del bien? La yasma'una fiha lagwan wa la tasima. No oirán en él lagwan, ni frivolidad, ni incitación al pecado o al mal, o como lo queramos decir. Illa qilan salaman, salaman, salaman. Illa qilan salaman, salaman. Sino el dicho paz, paz. Pero hay paz, y eso siempre traducimos la palabra salam como paz, pero en realidad no significa paz. Salam significa estar a salvo. Estar a salvo. Cuando salam, es decir, estás a salvo, tranquilo, estás a salvo. Y fijaros que esto conecta con una aleya del Corán en la que Allah dice, conecta o está relacionado, por decirlo así. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Dice, Él es aquel, hablando de Allah, Él es aquel que hace oración por vosotros, así como sus ángeles, para sacaros de las tinieblas del kufr, a la luz del imán, de la fe. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Y es con los creyentes compasivos. Tahiyyatuhum, su saludo, es decir, el saludo de los ángeles, procedente de Allah, con permiso de Allah, mandados por Allah. Yawma yalqawnahu, el día que se encuentren con él, con Allah, será salam. Tahiyyatuhum, el saludo de Allah y de los ángeles, o de los ángeles, en nombre de Allah. Yawma yalqawnahu, el día que se encuentren con él, será salam. Wa a'adda lahum ajran karima, y habrá preparado para ellos una recompensa generosa, que es el jardín. Le pedimos a Allah que nos haga de la gente del jardín, que nos libre del castigo del fuego, a nosotros y a todos los musulmanes y musulmanas, a todos los creyentes y a todas las creyentes. بسير وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.